El médico maldito. Era el año 1992 cuando comencé a trabajar como interno en el Hospital General del IMSS, un lugar que, a pesar de su apariencia moderna, tenía una energía extraña, una especie de tensión que recorría los pasillos y las salas de espera. Había historias que circulaban entre el personal, rumores sobre sucesos extraños y apariciones, pero las tomaba como parte del folclore hospitalario, historias inventadas por personal cansado para añadir un poco de misterio a las largas noches de guardia. Una de las historias que más me inquietaba era la del doctor Hernández, un cirujano de renombre. Se decía que tenía un don casi sobrenatural para salvar a pacientes que otros consideraban casos perdidos. A veces, sus éxitos eran tan inesperados que comenzaron a surgir rumores sobre cómo lo lograba. Había murmullos sobre pactos oscuros, sobre rituales a altas horas de la madrugada en la sala de operaciones. Yo siempre me consideré escéptico, un hombre de ciencia, pero había algo en esos relatos que se me quedaba pegado, como un resquicio de duda en el fondo de mi mente. Una noche de guardia, mientras revisaba expedientes en la sala de descanso, escuché pasos en el pasillo. Eran pasadas las 3 de la mañana, y a esa hora, el hospital tenía un aire casi sobrenatural, como si fuera una entidad viva, respirando en la oscuridad. Me levanté y asomé la cabeza por la puerta. Vi una figura que se deslizaba en dirección al quirófano, y me quedé helado al reconocer al doctor Hernández. Algo en su caminar, en la forma en que sus pies apenas tocaban el suelo, me llenó de una aprensión que no supe explicar. Decidí seguirlo, más por curiosidad que por otra cosa. Caminé tras él por el pasillo, manteniendo una distancia segura. Lo vi entrar en la sala de operaciones número 3, una de las más antiguas del hospital y que casi nunca se usaba. Me acerqué a la puerta y la empujé lentamente, dejando apenas una rendija para ver lo que pasaba dentro. El doctor Hernández estaba allí, de pie en el centro de la sala, rodeado por la penumbra. No había encendido las luces, la única iluminación provenía del resplandor verdoso de los monitores apagados. Estaba murmurando, y aunque no podía entender lo que decía, el tono de su voz me heló la sangre. No hablaba como un hombre, sino como alguien en trance, como si estuviera recitando una letanía antigua. Entonces, lo vi. Por un momento, juraría que una sombra, algo amorfo y oscuro, se materializó detrás de él. Fue tan rápido que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo que sentí era real. En ese instante, el doctor Hernández se giró hacia mí. No sé cómo supo que estaba allí, yo no había hecho ningún ruido. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi me dejó sin aliento. No eran los ojos de un hombre. Eran profundos, oscuros, como pozos sin fondo que parecían absorber la luz a su alrededor. Sentí que algo me tiraba hacia adelante, una fuerza invisible que quería arrastrarme hacia esa negrura infinita. Con un esfuerzo que me drenó por completo, aparté la mirada y me retiré rápidamente de la puerta, volviendo a la sala de descanso con el corazón martillándome en el pecho. No pude dormir el resto de la noche. No podía dejar de pensar en lo que había visto o en lo que creía haber visto. Me convencí a mí mismo de que solo había sido una alucinación, el resultado del cansancio y las historias que circulaban por el hospital. Sin embargo, la sensación de inquietud no se fue. Durante los días siguientes, evité al doctor Hernández tanto como pude, pero no pude evitar notar que algo había cambiado en él. Parecía más pálido, más distante. Había un rumor entre el personal de que había perdido a un paciente en la mesa de operaciones, algo que rara vez le ocurría. Unos días después, el hospital se despertó con una noticia perturbadora. El doctor Hernández había sido encontrado muerto en su casa. No había signos de violencia, ninguna causa aparente. Simplemente, su corazón se había detenido. Algunos decían que fue un infarto fulminante, pero yo no estaba tan seguro. Sentí una mezcla de alivio y terror, como si una amenaza invisible hubiera sido eliminada, pero dejándome con más preguntas que respuestas. Con el tiempo, la historia del doctor Hernández se convirtió en una de esas leyendas que circulan entre el personal del hospital.
La mayoría la consideraba una simple anécdota espeluznante, algo para contar en las noches de guardia. Pero yo sabía que había algo más. Había algo en esos ojos inhumanos que no podía olvidar, una mirada que me perseguía en sueños. Volví a mi rutina, intentando dejar atrás lo ocurrido, pero el hospital no me dejaba olvidar. Había noches en que, mientras caminaba por los pasillos, sentía una presencia detrás de mí. Una sombra que se deslizaba por el rabillo del ojo, desapareciendo cuando me giraba. A veces, cuando pasaba frente a la sala de operaciones número 3, tenía la sensación de que algo me observaba desde dentro, algo que esperaba pacientemente en la oscuridad. Una madrugada, mientras terminaba mi ronda, me encontré de nuevo frente a la sala número 3. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño, ya que siempre se mantenía cerrada cuando no estaba en uso. Sentí una punzada de miedo, pero también una extraña compulsión. No sé qué me impulsó a entrar, quizá una necesidad de enfrentar mis propios miedos, de comprobar que no había nada allí. La sala estaba vacía, como debía estar. Sin embargo, el aire era denso, pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Me acerqué a la mesa de operaciones y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, casi imperceptible, como el eco de una voz que no pertenecía a este mundo. «Ayúdame», decía. Retrocedí, mi mente luchando por comprender lo que estaba pasando. No había nadie allí, lo sabía, pero la voz se hacía más clara, más insistente. «Ayúdame». Quise correr, salir de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una especie de trance, incapaz de apartar la vista de la mesa de operaciones. Fue entonces cuando la vi. Una figura, apenas visible, como una sombra que se alzaba del suelo. Tenía la forma de un hombre, pero carecía de rasgos, como un vacío en la realidad. Se inclinó hacia mí, y aunque no tenía rostro, sentí una mirada fija, penetrante, que me atravesaba el alma. Me atrapó, susurró la voz, resonando en mi cabeza como un eco lejano. El pacto, no puedo salir. En ese momento, entendí. No era el doctor Hernández quien había hecho un pacto, él era la víctima, un peón en un juego más oscuro de lo que podía imaginar. Algo lo había atrapado, algo que aún estaba allí, esperando a la siguiente alma incauta que se atreviera a cruzar su camino. No recuerdo cómo salí de la sala. Todo es un borrón en mi memoria, una confusión de terror y desesperación. Cuando volví en mí, estaba en la sala de descanso, temblando, con el sabor metálico del miedo en la boca. Intenté contarle a alguien, buscar ayuda, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría entender lo que había visto, lo que había sentido? Los días siguientes pasaron en una neblina. Evité la sala número 3 como si mi vida dependiera de ello. Me aferré a la rutina, a las tareas diarias, intentando convencerse de que todo había sido una alucinación, un producto de mi mente agotada. Pero en el fondo, sabía la verdad. Algo oscuro habitaba en ese hospital, algo que había atrapado al doctor Hernández y que ahora buscaba una nueva víctima. Finalmente, terminé mi rotación en el Hospital General y me trasladé a otro centro. Dejé atrás esos pasillos sombríos, esa atmósfera cargada de secretos y sombras. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Cada vez que paso por un hospital, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La historia del doctor Hernández se convirtió en un fantasma que me acompañó por el resto de mi vida, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Quizá fueron solo coincidencias, producto de mi mente sugestionada, o tal vez hay algo más, algo que habita en los rincones oscuros de lugares como el Hospital General. No lo sé. Lo único que sé es que a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esos ojos inhumanos mirándome, recordándome que hay puertas que es mejor no abrir, y sombras que es mejor no despertar. El ritual prohibido. ¿Has sentido alguna vez que hay algo oscuro ocurriendo justo frente a ti, algo tan extraño que nadie quiere hablar al respecto, pero que todos saben que está ahí? Mi nombre es Ana, soy enfermera y he trabajado en varios hospitales a lo largo de mi carrera, pero nunca, en todos esos años, experimenté algo como lo que viví en 2012 en un hospital en Michoacán.
Hasta el día de hoy, no logro entender completamente lo que vi esa noche y una parte de mí preferiría no haberlo presenciado nunca. Todo comenzó como un rumor, el tipo de historias que los empleados cuentan entre turnos para matar el tiempo o intentar ponerle algo de emoción a las noches largas y pesadas. Algunos decían que, en el quirófano principal, ciertas cosas extrañas ocurrían durante las madrugadas. Según los relatos, un grupo de médicos entraba al quirófano cuando todo estaba en calma y realizaba algo que no tenía nada que ver con medicina. Nadie sabía exactamente qué era, pero las versiones eran inquietantes, se hablaba de rituales, de cosas que involucraban pacientes que ya habían fallecido y de prácticas que no tenían nada que ver con salvar vidas. Al principio, me parecía absurdo. Pensé que era una de esas leyendas que surgen en cualquier hospital, como las historias de fantasmas o las de apariciones en las morgues. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que quienes contaban estas historias no eran los típicos empleados supersticiosos. Eran médicos, personal de limpieza, incluso algunos jefes de área, personas que no tenían por qué inventar algo así. Y lo que decían todos coincidía. El quirófano principal, siempre después de la medianoche, era escenario de algo que nadie quería nombrar directamente. La curiosidad comenzó a crecer en mí, alimentada por los relatos que seguían acumulándose. Una noche, decidí que debía averiguar qué era lo que realmente ocurría. No me considero alguien fácil de asustar, y pensé que, si lograba encontrar alguna explicación lógica, podría desmentir las historias y dejar de pensar en eso. Así que, durante una guardia tranquila, me las arreglé para quedarme cerca del quirófano principal después de mi turno, bajo el pretexto de terminar un reporte atrasado. Esa noche, el hospital estaba más silencioso de lo normal. La mayoría de los pacientes dormían y el personal reducido apenas se movía por los pasillos. Me quedé cerca del quirófano, esperando a ver si algo sucedía. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos. No eran los pasos habituales de alguien pasando por el pasillo, sino algo más organizado, como un grupo caminando en fila. Apagué las luces de la sala donde estaba y me acerqué con cuidado a la puerta del quirófano, asegurándome de que no me vieran. Desde un pequeño ventanal en la puerta, pude ver lo que estaba ocurriendo en el interior. Había 5 personas en bata blanca, de pie alrededor de una camilla en el centro del quirófano. Al principio pensé que se trataba de una cirugía de emergencia, pero algo no cuadraba. No había luces quirúrgicas encendidas, no había monitores sonando, ni el ajetreo típico de un equipo médico trabajando en una operación. Todo era inquietantemente ordenado y silencioso. En la camilla había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. No podía ver quién era ni si estaba vivo o muerto, pero la inmovilidad del cuerpo y la forma en que los médicos lo rodeaban me hicieron pensar que era un cadáver. Cada uno de ellos tenía las manos cruzadas frente al pecho y permanecían completamente inmóviles, como si esperaran algo. De repente, uno de ellos levantó las manos, y los demás lo imitaron. Fue entonces cuando noté que estaban sosteniendo algo. No pude distinguir claramente qué era, pero parecía un objeto pequeño, tal vez una figura o algo tallado, que reflejaba débilmente la luz de los fluorescentes. Comenzaron a moverse en círculo, despacio, sincronizados, como si estuvieran siguiendo algún tipo de coreografía o patrón. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Esto no tenía nada que ver con medicina. Era algo más, algo deliberado, como un ritual antiguo que no pertenecía a ese lugar. La sensación de que algo estaba profundamente mal era abrumadora, pero no podía apartarme del ventanal. En un momento, todos se detuvieron al unísono. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se inclinó sobre el cuerpo y levantó la sábana. No pude ver lo que había debajo, pero noté que el resto del grupo comenzó a inclinarse hacia adelante, como si estuvieran observando algo con atención. Después, comenzaron a moverse otra vez, esta vez de forma más acelerada, casi frenética, mientras sostenían los objetos en alto. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí mirando. Lo que sí recuerdo es que, en un momento, sentí la necesidad urgente de salir de allí. La escena era demasiado extraña, demasiado inquietante, y sabía que no debía estar observando.
Me alejé en silencio y regresé a la sala donde había estado escribiendo. Intenté reanudar mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, intenté hablar con uno de los médicos que más tiempo llevaba en el hospital. Sin decirle que había presenciado algo, le pregunté si sabía algo sobre las historias del quirófano. Me miró con seriedad y, después de unos segundos, me dijo que no preguntara sobre eso, que lo dejara pasar. Su respuesta solo confirmó mis sospechas. Algo oscuro ocurría en ese lugar, algo que todos conocían pero que nadie quería admitir. Durante los meses siguientes, evité acercarme al quirófano principal durante las madrugadas. Pero no podía dejar de preguntarme qué era lo que buscaban esas personas, cuál era el propósito de sus acciones. ¿Eran realmente médicos? ¿Qué era el objeto que sostenían? ¿Y por qué nadie hablaba abiertamente de lo que ocurría allí? Nunca obtuve respuestas. Lo único que sé es que, poco tiempo después, el hospital cambió su administración y el quirófano principal fue clausurado por mantenimiento. Desde entonces, el área ha permanecido cerrada, cubierta de polvo y abandono, como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de lo que ocurrió allí. No sé si lo que vi esa noche fue real o si mi mente me jugó una mala pasada por las historias que había escuchado. Pero hay algo que sí sé con certeza: hay lugares donde las batas blancas no siempre significan salvación. A veces, significan algo mucho más oscuro. Y en ese quirófano, en esas madrugadas, estoy segura de que algo mucho más allá de la ciencia estaba ocurriendo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.